Feliz domingo, Dios les bendiga. Gracias a todos que están aquí, los que van a ver la grabación después. Am, Vamos a tener el encuentro de hoy. Vamos a estar hablando bajo el tema ¿Quién está sentado en el trono? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así en Lucas 14, del 7 al 11. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en un lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que nos invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a ese hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando vengan, el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias por tu palabra, te glorificamos y te exaltamos por ella. Te pedimos, Señor Padre, en este momento que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor Padre, nuestra alma, Señor, nuestras posturas para estar en una posición de recibir de parte de ti, mi Dios, para que tu palabra que es viva y vida, mi Dios, pueda transformarnos, Padre, transformarnos completamente desde el interior hasta el exterior de nuestro comportamiento, de cómo hablamos para nosotros poder ser transformado por tu Espíritu, oh Dios. Te pido, Señor, que las palabras que vengan de mí, Señor Padre, sean instruidas por tu Espíritu, Padre, para que todo venga de tu trono, mi Dios, y nada venga de mi carne. Te glorificamos y te exaltamos y te pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok, un poquito de contexto, lo que pasa antes de este verso y empieza con Lucas 13, Jesús sana en el día del sábado, ¿verdad? Y cuando Jesús sana a esta mujer en Lucas 13, um, el líder de la sinagoga, el fariseo que estaba en cargo de esa sinagoga, critica a Jesús por hacer esta obra, por hacer este milagro, por sanar a esta mujer en el sábado. Y Jesús llama la atención al fariseo enfrente de todos, porque el fariseo cuando trata de criticar a Jesús se dirige no a Jesús, pero al público, como para decir, esto no está bien y no deben de hacer esto, y este hombre está mal, Jesús, el que sanó, está mal, aunque acaba de sanar una mujer que ha estado enferma. Y Jesús lo llama hipócrita. Jesús habla de cómo no ellos llevarán a sus animales hacia el agua para beber en el día del sábado. ¿Por qué no sanar a una persona o ayudar a un prójimo a ayudar al necesitado en el día del sábado simplemente porque es sábado? Si hay una necesidad como la sanidad de una persona, no debe de pararlos porque es el sábado. Um, y después de ahí la gente que escucharon se quedaron asombrados de lo que estaba diciendo Jesús y razonaban más con lo que decía Jesús, a mí no lo que decía el fariseo. Después, antes de estos versos, en el mismo capítulo 14, Jesús está en la casa de un fariseo prominente, hay muchos fariseos ahí en presencia, am, y hay una mujer enferma y Jesús sana a esta persona enferma y, y otra vez habla sobre, hoy es sábado, nadie tiene nada que decir y se queda callado todo el mundo y Jesús sana a esta persona y le dice al público que está ahí, tráigame a los hijos, tráigame a los que están enfermos de ustedes y yo los sanará. Am, y hay una gran diferencia en Lucas 13 cuando el fariseo trata de criticar a Jesús y ahora después de ese encuentro con los fariseos en esa sinagoga sanando en el sábado, en este instante, los fariseos aunque tengan su mirada, aunque tengan sus opiniones, se quedaron callados. Am, ¿Verdad? Y como le dije, Jesús está en la casa de un fariseo prominente, es un sábado, am, pero él está en medio
de muchos fariseos, en un ambiente donde hay muchas personas que están en contra de él. Am, y después, con los versos que leímos, Jesús nota cómo los invitados escogen los lugares de honor en la mesa, ¿verdad? Ellos mismos se sentaron donde ellos pensaban que ellos merecían estar, basado en el honor que ellos pensaban de ellos mismos o que otros le daban. So, los invitados escogían dónde sentarse, que no es cuando uno va para una boda o para una celebración, usualmente lo que son, lo que están llevando ese evento, diseña dónde quién se va a sentar, pero en este encuentro los mismos invitados se sentaron donde ellos pensaban o querían sentarse. Son un poquito de contexto. Gloria a Dios. So, vamos a empezar con el corazón de los fariseos, ¿verdad? Basado en estos versos, y es que los fariseos cuidaban más de sus costumbres que la invitación de Dios. Y vemos esto en el ejemplo que di de Lucas 13, como Jesús sana a esta mujer en el sábado, y porque es el sábado está mal, porque es fuera de nuestra costumbre o fuera de nuestras reglas, estaba mal. Cuando Jesús ve al necesitado, ve a esta mujer necesitada y la sana. ¿Verdad? Pienso mucho en la parábola del buen samaritano, como dos líderes de la sinagoga ignoran a las personas que estaban heridas en la calle porque tenían que hacer algo la, para su comunidad religiosa, porque tenían que ir para un evento, un meeting, o para hacer algo de su papel como sacerdote o líder de la sinagoga, que no pudieron parar para ayudar a la persona que estaba herida ahí en la calle, pero el buen samaritano se para, aunque tenía algo que hacer, aunque tenía un plan, se paró para ayudar, ¿verdad? Y la verdad es que a veces por preservar nuestra forma de ser o preservar el plan que tenemos o lo que indicamos que íbamos a hacer, no nos paramos para notar lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros, ¿verdad? Los fariseos en este instante, por preservar su forma de ser, no se dieron cuenta del Cristo que lo vino a salvar. ¿Verdad? Los fariseos, por querer cuidar su forma de ser, querer cuidar su idea de cómo el Mesías se iba a comportar y se iba a ver, no tenían la capacidad de darse cuenta que el Mesías ya estaba, que el Mesías estaba obrando y sanando y predicando del reino venidero. Y la verdad es que hacemos lo mismo nosotros. Bien, am, tratando de preservar nuestras ideas, preservar nuestros planes, preservar lo que nosotros creemos que es santo y lo que no es santo. No nos damos cuenta del mover de Dios en nuestra vida y el mover de Dios alrededor de nuestra vida. No tenemos la capacidad de pararnos para ayudar a la persona herida en nuestro camino, para ayudar a los huérfanos, a las viudas. No tenemos la capacidad de experimentar el mover de Dios porque tenemos una visión que está solo enfocado en lo que queremos llegar, que no nos permite ver el mover de Dios, no nos permite sentir la inquietud del Espíritu de Dios. Mi pregunta para ti, la pregunta para mí es, ¿qué estás tratando tú de preservar en tu vida que no te permite ver a Cristo, que te desea salvar? ¿Qué en tu vida está tratando de preservar tanto que se está convirtiendo en un ídolo, que no te está permitiendo experimentar el mover de Dios, el poder de Dios, la liberación de Dios, la paz de Dios? ¿Qué está tratando de preservar? ¿Verdad? Otra cosa de los fariseos es que no eran humildes. Ellos deseaban ser enaltecidos por su santidad. Ellos iban para esta casa de un fariseo prominente y ellos escogen su asiento. Ellos se sientan donde ellos creen que merecen estar sentados. Ellos no se daban cuenta que era una mujer que estaba en necesidad y le importaba más
del sábado que las personas. Ellos no eran humildes, deseaban ser, ¿verdad?, enaltecidos por su definición de santidad, su definición de lo que es religioso, su definición de lo que es ser un buen fariseo, un buen um, miembro judío que adora a Dios, un buen santo, santa persona que está esperando el Mesías, basada en sus definiciones, ni en lo que es bíblico, basado en lo que ellos creen. Y yo creo que algo que es bien importante de entender de los fariseos, de los escribas, de esta comunidad, es que todo lo que ellos estaban haciendo era con buenas intenciones. Ellos deseaban preservar su pueblo en medio del exilio, en medio de 300 años de silencio, en medio de estar bajo de ocupación del imperio romano. Querían preservar al pueblo de Israel para que estén listos para la venida de Cristo. Sus intenciones no eran malas, pero tenemos que darnos cuenta que no toda buena intención produce buenos frutos. A veces nuestras buenas intenciones no dan buenos frutos. Y así de simple. Los fariseos, en querer preservar al pueblo de Israel para la venida de Cristo, no pudo ni notar cuando llegó Jesús, porque empezaron a tener un celo tan grande por su costumbre que empezaron a tenerla de ídolo. Tener un celo tan grande sobre su definición de santidad que no pudieron notar el mover de Dios, que el Dios viviente que vino a la tierra a morir por los pecados de todos, sana a una mujer en el sábado y en vez de glorificar a Dios, critican porque fue hecho en el sábado, en el día de descanso. Y aún en medio de Jesús respondiéndole en que, bueno, tú llevas a tus animales a beber agua o tú haces esto y esto en tu casa, no notan la hipocresía por el celo de ellos. Y la verdad es que tenemos buenas intenciones muchas veces con nuestras decisiones, con preservar costumbres o con nuestros deseos aún de ser santo. Tenemos buenas intenciones, pero a veces nuestro celo de ser santo se convierte en un ídolo, porque no importa más ser santo de la manera que nosotros pensamos, que logramos la santidad en vez de ser obediente a Cristo, en vez de estar en comunión con el Padre. Tenemos que notar esa realidad que no toda en buena intención produce buenos frutos. Y los fariseos es el mejor ejemplo de que no toda buena intención produce buenos frutos. Y yo creo que algo bien importante que pasa en estos versos, una pregunta que, que nos que debemos reflexionar es en si nos estamos sentando en la silla del invitado. ¿Verdad? El invitado es Cristo Jesús, el que vino a esta tierra a morir por nuestro pecado. Dios, 100% Dios, 100% hombre, cumpliendo la ley para que tú y yo podamos tener acceso a la salvación a través de la gracia de Dios y nuestra fe. ¿En qué silla nos estamos sentando? Nos estamos sentando en la silla del invitado, ¿verdad? Porque Dios honra al humilde. Y la realidad es que a veces no creemos tan altos por un logro, nuestros recursos, nuestros títulos, ¿verdad? Yo me gradué de la universidad, yo tengo este empleo, yo gano esta cantidad de dinero, yo tengo este carro, yo tengo esta casa, yo tengo este puesto, este ministerio. Y la verdad es que nos creemos tan altos por esos logros, por esos recursos que no podemos, no podemos ser humildes, no nos enaltecemos, ¿verdad? Nos ponemos más alto de las cuentas y la realidad es que cuando estamos en ese puesto de alto,
que no lo que creemos que somos tan altos, no tenemos la capacidad de ver nuestro prójimo, por lo menos no como un prójimo, por lo menos no como una persona amada por Dios. No nos permite ver al prójimo cuando no, cuando pensamos que somos mejor que otros. Cuando en los ojos de Dios, tú y yo y cada persona es igual, es amada, amado, porque Jesús vino y se murió por todos, no solo para los que van para la iglesia, no solo para los que se gradúan de la universidad, no solo para los que tienen buen trabajo, por todos se murió Jesús. So, no te creas más alto por tus logros, por tus recursos, por tus títulos, por tu familia, por tu creencia, porque vas para la iglesia o porque no vas para la iglesia. No te creas más alto, porque solo hay una persona que es más alta y después todos estamos igual. Solo Dios estás sentado en el trono. Solo Dios es que está en el Altísimo, ¿verdad? So, no te sienta ahí porque no te va a permitir ver a tu prójimo, ver al necesitado al lado de ti, a los huérfanos, a las viudas, a los oprimidos, a los que están siendo abusados por otros, ¿verdad? Y si no podemos ver al prójimo, ¿cómo vamos a pelear por justicia? ¿Cómo vamos a ser justos? ¿Cómo vamos a tomar parte en la redención de este mundo que el Señor desea que nosotros tomemos parte en? Otra cosa que no nos permite ver es el mismo Cristo Jesús. Y lo vemos en la vida de estos fariseos, como ellos en su definición de santidad, en su manera de pensarse más santo que el otro, no pudieron ver al mismo Cristo, al mismo Mesías que tienen años siglos esperando, porque ellos se pensaban más alto, más educado. Ellos ya tenían definido cómo el Mesías se iba a parecer, iba a conducirse, iba y las decisiones que iba a tomar, que cuando vino Jesús y tomó esa definición y la botó en la basura, ellos no podían ni notar que Jesús es el que estaba sanando, el que estaba echando fuera demonios, el que estaba librando, era el Mesías, no podían ni verlo. Tanto que hasta lo acusaron de ser parte del reino de la tiniebla. So, cuando nosotros no obramos en la humildad, cuando nosotros pensamos que somos más altos o merecemos más, eso nos empieza a ciegar de nuestro prójimo y nos ciega del mismo Cristo Jesús. Dios honra al humilde, no honra al que se cree demasiado alto, el que se cree muy bueno, el que se cree muy santo, el que se cree el que se lo merece todo. No al humilde, al que reconoce que si yo soy pecador, pero el Señor me ama y me salva a través de mi arrepentimiento y mi fe y de la gracia que Él me provee. Aún en mi pecado el Señor me llama, aún en mi pecado el Señor me ama, aún en mi pecado el Señor me sigue invitando hacia la santidad. No porque yo me lo merezco, pero porque Él me lo quiere dar. Humildad en el Señor, reconocer lo que es verdad y esa postura de humildad, aún en tus logros, aún en tus recursos, aún en tus títulos, aún en cualquier otra cosa que el Señor te ha dado, te ha dado la oportunidad de hacer. Cuando tú tienes esa postura de humildad, podrás servir a tu prójimo y podrás servir a Cristo. No importando en las alturas y en las bajas, podrás servir
a Dios en cada instante, en cada momento. Y la realidad es que a veces no nos damos cuenta, pero nosotros nos sentamos en el trono de Dios. La verdad es que nos gusta el control. Nos ponemos en el mismo papel de los fariseos y ni nos damos cuenta. Controlamos lo que es bueno, lo que es santo, lo que es salvo. Ponemos niveles que tenemos que lograr para llegar a Cristo, para servir a Cristo, para hablarle a otros Cristo. Definimos estos diferentes niveles y no es que no haya estructura y no es que la Biblia no nos instruye cómo hacer las cosas, pero no nos damos cuenta como a veces hacemos lo mismo que hacen los fariseos. Tenemos nosotros la definición de lo que es santo. Tenemos nosotros la definición de lo que tú tienes que hacer para ser salvo. La verdad es que no estamos bien cuando hacemos eso. Y cuando nos ponemos en ese papel, nos sentamos en el trono de Dios. Y tú y yo, ese trono no nos toca. Ese trono no nos toca. Y cuando entre Dios y te diga a ti, apete de mi silla y vete para atrás, no te vas a gustar, no te vas a sentir bien. Porque cuando nos sentamos en la silla del Padre, el Padre no corrige. El Padre nos deja saber. Porque cuando nos sentamos en esa silla, estamos declarando, o directamente o indirectamente, sabiendo o no sabiendo, estamos declarando que somos Dios. Y tú y yo no somos Dios porque tú y yo no somos perfectos. Tú y yo caemos corto de la gloria de Dios siempre. Por eso es que somos invitados a vivir vidas de arrepentimiento, para recibir el perdón de Dios, porque caemos corto hasta cuando hacemos el mejor trabajo y es por nuestra manera pecaminosa. Tenemos que ser honestos y reflexionar en los momentos que estamos nosotros controlando. ¿Qué definición, qué es la definición de bueno, de santo, de salvo? ¿Está esto en la Biblia? Cuando estamos en las redes sociales y vemos un comentario o una persona que se dice ser cristiana, no tengan esos pensamientos de que, y esta persona di que cristiano, di que cristiana, ore por esa persona mejor. Ten la postura de humildad para reconocer a tu prójimo y levantarlo, no destruirlo, ayudarlo, no ignorarlo, no tirarle piedra. Porque si Dios, que está en el trono, no decidió a condenar a la mujer que fue encontrada en medio del acto de adulterio, ¿por qué por qué nosotros cogemos la piedra y empezamos a tirarse a las personas que le fallan a Dios? Se nos olvida que nosotros también le fallamos a Dios. No te sientes en el trono de Dios. Reconoce los momentos que tú estás dándole la definición de lo que es santo y de lo que es salvo. Y cómo tú la usas para criticar a otros, para tirarle piedra a otros, para destruir a otros en vez de construirlos, en vez de ayudarlos, en vez de apoyarlos a través de tu oración, a través de tu consejo bíblico. Amén. No te sientes en la silla del invitado. Opera con una postura de humildad para que Dios sea glorificado en tu vida, para que tú puedas ver y servir al prójimo y puedas ver y servir a Cristo. Y yo creo que en medio de todo esto, cómo responde Jesús es siempre el mejor ejemplo, siempre el mejor ejemplo.
Jesús sana y sirve al necesitado, ¿verdad? El Señor no es limitado por la religiosidad y costumbre. En el sábado Él sana, en el sábado Él sirve al necesitado, al prójimo, al que está herido, al que está enfermo, al que está endemoniado. El Señor liberta, trae paz, trae sanidad, trae vida nueva en medio de las costumbres, en medio de la religiosidad. Nuestro llamado es a Dios. Tenemos que hacer obediente a Él. ¿Verdad? Dentro del orden que el Señor ha establecido, que lo encontramos en las palabras de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. No a nuestras costumbres, no a nuestra religiosidad, no a nuestro celo, pero al Dios viviente, al Espíritu de Dios que se nos fue entregado para ayudarnos mientras estamos aquí en esta tierra, siéndole obediente a Dios, sirviendo al reino de los cielos. ¿Cómo estás tú respondiéndole al llamado de Dios en medio de la religiosidad, en medio de la costumbre, en medio de lo que tú crees que es verdad o lo que tú sientas que es verdad? Porque somos limitados por lo que nosotros pensamos que es sí, o lo que nosotros pensamos que es no, lo que nosotros pensamos que es bueno, lo que nosotros pensamos que es malo, lo que nosotros pensamos que es santo y lo que nosotros pensamos que es impuro. Somos limitados por nuestro pensamiento de lo que pensamos que es. Cuando tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para enseñarnos lo que es. Y cuando veamos al prójimo herido, podemos parar para servirlos, para ayudarlos, aunque lleguemos un poquito tarde a la iglesia, aunque lleguemos un poquito tarde a esa reunión. Creamos estructuras a veces tan rígidas que no nos permite, que no permite que el Señor se mueva. Controlamos del punto A al punto B tan estructuradamente que no le damos espacio al Espíritu de Dios de que haga lo que tenga que hacer. Y no, lo que no estoy diciendo es que no planee, no. Tenemos la responsabilidad de planear. De que no planea, no es responsable. Y el Señor nos llama a ser responsable, ser fiel con lo que Él nos ha dado. Desde nuestro hogar, desde nuestras relaciones, desde nuestra iglesia, de nuestra comunidad. El Señor nos da esa responsabilidad y tenemos que planear. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Tenemos que ser obedientes a Él, ¿verdad? Estructuras flexibles para cuando Dios nos invite a hacer algo que esté fuera de esa estructura. El Señor sana y sirve al necesitado. El Señor fue que estableció el sábado y sana y sirve en el sábado. So, tenemos que serle obediente a Dios, no importando nuestras costumbres, nuestras estructuras, nuestra religiosidad, lo que nosotros pensamos que es. Tenemos que serle obediente a Dios, servir al prójimo, servir al necesitado, servir al oprimido, servir al enfermo. Tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. Otra cosa es que el Señor ve al humilde y lo invita hacia adelante. Cuando el Señor entra, ¿verdad? Con la parábola, entra el Señor a la fiesta de boda y ve a la persona sentada atrás y lo llama amigo.
La persona atrás, humilde, que se sentó atrás, lo llama amigo y lo invita hacia adelante. Es una forma de honrarlo en medio de todas las personas que se sentaron adelante. El que se está casando, el que creó el evento, la persona, como quien dice, la persona principal de este evento, llama amigo al humilde y lo invita hacia adelante en medio de aquellos que pensaron que eran más significantes que se sentó atrás. El Señor te honra delante de todo cuando tu postura es una de humildad. Y lo bonito también de esta escena es que nos permita entender y reconocer que el Señor te ve a donde tú estás. El Señor ve a este hombre cuando entra. Este Señor ve al hombre sentado atrás humildemente, lo llama amigo y lo invita hacia adelante. El Señor te ve a donde tú estás. Sigue siendo obediente en humildad y el Señor se encargará de todo. El Señor te llamará y te invitará hacia adelante. ¿Verdad? Y cuando yo digo sigue siendo obediente en humildad, yo creo que tenemos que reconocer que primero, si el lugar donde estamos, el Señor nos está llamando. Si la relación que está, el Señor te está llamando. Si el empleo que tú estás, el Señor te está llamando. Si las amistades en cuales tú estás, si el Señor te está llamando. ¿Verdad? Porque empieza con la obediencia y después tu postura de humildad. Porque muchas veces nos quedamos en un lugar humildemente, pero en ese lugar el Señor no nos está llamando a estar, en esa relación, en ese empleo, con esas amistades, en ese hogar. So, en obediencia y humilde el Señor se encarga. Aunque tú seas obediente, pero si no eres humilde, ¿verdad? Y si tú eres humilde, pero no estás siendo obediente, no hay forma. So, el Señor te ve donde tú estás y en tu obediencia, con tu postura de humildad, el Señor se encarga. El Señor te honra delante de otros. El Señor te invita hacia adelante. Da cuando eres fiel con lo poco que el Señor te ha dado, Él te dará aún más. Cuando eres obediente donde el Señor te ha llamado, en la relación que Él te ha llamado, en las amistades, en el empleo que Él te ha dado, cuando eres fiel, cuando eres obediente, cuando eres humilde, Señor te dará más. So, yo lo invito, ¿verdad? Hoy, esta semana, que reflexionen, pero genuinamente, honestamente, con, con nuestra postura, ¿verdad? Nuestra postura y con nuestra relación con Cristo, con nuestra relación con nuestras amistades, con nuestros prójimos, con nuestra relación, con nuestros empleos, con nuestras familias, con nuestras iglesias. ¿Estamos permitiendo que el Señor esté en el trono o me estoy sentando yo? ¿Tengo yo el corazón de un fariseo o tengo yo un corazón humilde? ¿Cómo estoy yo respondiendo como respondió Jesús? Que sana y sirve al necesitado, que ve al humilde y lo invita hacia adelante. Porque o respondemos como los fariseos o respondemos como Jesús. Y la forma que los fariseos respondían era para agradarse a ellos mismos, por amor a ellos mismos. Y la verdad es que nosotros en nuestro diario vivir, con cada decisión, con cada momento,
O decidimos hacer nuestra voluntad o decidimos hacer la voluntad de Dios. Siempre termina en esos dos puntos. La decisión que tomamos es basada en esos dos puntos. O lo voy a hacer porque es mejor para mí o lo voy a hacer porque es mejor para el reino de los cielos. Y a veces lo que no nos damos cuenta, que lo que es mejor para la gloria de Dios siempre será mejor para nosotros, aunque no encaja con la voluntad que nosotros creamos para nosotros mismos. Entonces reflexionen hoy, reflexionen esta semana, honestamente, genuinamente, transparentemente. Estoy respondiendo con un corazón de los fariseos, estoy respondiendo como respondió Jesús. Porque cada decisión, hasta si no lo entendemos, hasta si no nos damos cuenta, llega a ese punto. ¿Estoy haciendo esto por mí o lo estoy haciendo por Dios? Uno te lleva a la vida eterna, uno te lleva eternamente a estar separado de Dios en el infierno. So, oren esta semana y pídenle a Dios por claridad, por discernimiento, para que pueda ser transparente con Él y pedirle ayuda en los lugares que estamos decidiendo hacer lo que nosotros queremos, en los lugares donde nuestra vida no estamos siendo humildes, para poder ver cómo Dios transforma nuestro corazón, para nosotros poder responder como Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus palabras. Palabras te exaltamos por ella. Te glorificamos por ella, mi Dios. Reconocemos, Señor Padre, que somos pecaminosos, Padre, que caemos cortos de tu gloria. Reconocemos que hay momentos en nuestra vida, decisiones en nuestra vida, que decidimos hacer lo que nosotros queremos. Decidimos hacer lo que es mejor para mí, aunque no alinee con tu voluntad, aunque no alinee con lo que tú deseas para mí, mi Dios. Y te pido, Señor Padre, que nos haga toito más atento de esa realidad, más atento de esos momentos, de esos escenarios que decidimos hacer nuestra voluntad por encima de la tuya, para nosotros poder observarlo más, ser transparente más, entrar en eso más para entender por qué no te entregamos eso, por qué estamos escondiendo eso, por qué no escogemos ser humildes en esos lugares de nuestra vida. Te pido que nos llenes de tu espíritu, para que tu espíritu, Señor Padre, ilumine nuestro interior, los lugares que siguen en tinieblas, los lugares, Padre, que no estamos haciendo humildes, para nosotros poder venir delante de ti, humillarnos y entregártelo a ti, para que tú nos puedas guiar, para que tú nos puedas enseñar cómo tener esa postura de humildad, para poder servir a nuestro prójimo y servirte a ti, mi Dios. Damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.